La venta se decide antes de que tú entres a una reunión. Esto puede romper un poco la cabeza porque es lo que a lo largo de los años y tradicionalmente hemos pensado que la venta es, bueno, contar una buena historia, escuchar, cerrar, tratar objeciones y de repente llegamos aquí a este año, a este siglo, a este momento vital en el que estamos viviendo y nos damos cuenta de que la venta se decide antes de entrar en la reunión. El antes, el durante y el después son las 3 fases de la venta. Lo que pasa es que antes, a lo largo de toda la vida, hemos estado trabajando el durante y el después, y antes lo veíamos como prospección, pero no lo veíamos como lo que averigua tu cliente de ti y lo que hace que decida si te recibe, cómo te recibe y qué va a hacer contigo o no va a hacer contigo. Por eso quiero contarte o darte un plan de 90 días para trabajar esa parte del antes y que cuando llegues al momento del durante tengas muchas más probabilidades de cerrar la venta. Así que si quieres tener un plan de trabajo a 90 días para trabajar, no es prospección, es otra cosa, quédate porque entonces este episodio es para ti. ¡Comenzamos! Te doy la bienvenida al podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y en este canal de comunicación vas a encontrar información sobre cómo vender más, cómo vender mejor, cómo vender sin miedo y cómo ser mejor persona y mejor profesional. Porque ya sabes que somos lo uno y lo otro. Llevo más de 30 años vendiendo y para mí vender es una de las mejores profesiones que existen porque te permite ayudar, que ya sabes que para mí vender es ayudar a un montón de personas y de alguna manera que tú crezcas con cada persona con la que estás. Y de los conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de todos estos años y de los que aprendo cada día, vas a encontrar información en estos episodios del podcast de las ventas. Vamos a ello. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y ya sabes que aquí, en este canal de comunicación, vas a encontrar información que te ayuda a vender más, que te ayuda a encontrar el equilibrio entre tu vida personal y la profesional y que te dé trucos de venta basados en la experiencia que de verdad te ayudan a, estar en este mundo tan cambiante que ahora mismo es el que estamos viviendo y donde está la venta. Te contaba en la introducción que ahora mismo el paradigma, y mira que esa palabra no termina de convencerme mucho, pero es lo que refleja realmente la realidad, es que a lo largo de todo este mes de mayo te he estado contando cómo ha cambiado desde el punto de vista del comprador la manera de comprar. Hasta hace poco, pues la manera tradicional de la venta era la de siempre. Tú llegabas, prospectabas, ibas a una reunión, escuchabas, contabas tu discurso, te lo preparabas muy bien, preparabas una buena propuesta, rebatías objeciones, llegabas al cierre y hacías seguimiento. Más te vale hacer seguimiento, ya lo sabes. Ahora, de repente, hay muchas cosas que han cambiado. Antes cada proveedor, cada cliente podía tener una lista más o menos de favoritos donde costaba más o menos entrar. Ahora ya no es que haya esa lista, es que ya el 94% de los grupos de compra se ordenan en función de preferencias y el 80% compran el favorito inicial. O sea, es que tienes que estar en esta lista sí o sí. Ahora, en una reunión ya no vas solo a vender. Ahora vas a que tu cliente confirme si eres confiable o si no eres confiable a la hora de vender. Ahora mismo vas a ese punto en el que tu cliente quiere saber si de verdad merece la pena trabajar contigo. Es decir, se ha formado una opinión de ti antes y llegas a esa reunión y tu cliente lo que va a hacer es confirmar esa opinión que se ha formado antes. Y esto es duro, porque en el fondo es como, ostras, o sea, hay cosas que a lo mejor quizás pensabas que no controlabas o quizás pensabas que eran más fáciles de poder hacer. Y sin embargo, es como, ya no depende de lo bien que hables, ya no depende de lo bien que articules una propuesta. Depende de una opinión que se ha formado de ti, con datos que más vale que sepas tú qué es lo que se ha formado. Por eso voy a volver a insistir otra vez, lo confirma. No es que va a ver qué tal, no. Antes sabías que se formaba una primera opinión en 7 segundos mientras estábamos en el 1 a 1. Ahora la cosa ha cambiado radicalmente porque no hay ni 7 segundos. Tu cliente tiene mucho más tiempo para averiguar y sobre todo es investiga, como te contaba en el episodio del viernes, para saber quién eres y decidir si merece la pena darte esa oportunidad de hablar o no. Y esto no es poca cosa, ¿eh? Porque de repente ya no está solo en lo bien que lo haces en una reunión. Está en todo, que a mí esto personalmente me gusta,
todo el camino que has ido a lo largo de tu carrera profesional, a lo largo de cómo eres, cómo es tu coherencia, cómo es tu manera de estar en el mundo y en la venta, lo que va a hacer que tenga ganas o no tenga ganas de hablar contigo. La buena noticia es que esto es controlable. La mal noticia un poco más así es que necesitas dedicarle tiempo. Pero créeme que con los datos que tenemos encima de la mesa, de estadísticas, de cómo está comprando desde un punto de vista empresarial los clientes, necesitas entender que no vale lo de antes. Estamos en un mundo en el que cada vez vale menos lo de antes y sin embargo, afortunadamente, por favor y gracias a Dios, cada vez vale más el sentido común, aunque sea ese menos común de los sentidos. Por eso te decía que hoy quería hablarte de un plan a 90 días para que sepas cómo trabajar, para que puedas de alguna manera estructurar, y no voy a repetirme lo que hemos contado en episodios pasados, cómo a la siguiente reunión vas a tener, bueno, pues ese antes que veíamos hace un ratito, por no volver a repetir la palabra antes, mucho más trabajado. Cuando insisto en que la venta se decide cuando tú no estás en la sala, ya no es solo después de presentar la oferta, es en ese momento previo a presentar la oferta. Durante muchos años hemos estado vendiendo de verdad casi en tiempo real. Era el momento de la verdad era cuando presentabas, cuando hacías esa primera reunión para ver si se hacía esa parte de confianza y tu cliente, bueno, tenía ganas, ¿no?, de empezar a trabajar contigo. Después llegaba la parte en la que la propuesta era cada vez más importante y tenía que estar bien hecha, bien estructurada, porque se demostraba que habías estado escuchando, que habías entendido, que habías sido capaz de aterrizar lo que tu cliente necesitaba o no necesitaba. Y esto, entiéndeme, todo esto sigue siendo necesario. No es que hay más trabajo ahora que antes a la hora de hacer las cosas, porque todo esto sigue siendo igual de necesario. La propuesta tiene que estar aterrizada. Tienes que llegar al punto en que tu cliente se vea reflejado en esa propuesta. Y fíjate que anda que no hay episodios del podcast de las ventas donde te cuento esto mismo. Lo que pasa es que antes la venta se ganaba ahí y ahora llegar ahí significa que ya has ganado cosas antes y esto es importante también. Pero también es cierto que tienes que entender que si no llegas ahí es porque has perdido cosas antes. Y te decía antes, bueno, no te voy a dar más datos, ¿no? Pero me gustaría que te quedaras con la idea, te contara el episodio del viernes, para todos aquellos que cada mes apoyáis con la cantidad inmensa de 2,99 € al mes el podcast de las ventas con 2 episodios adicionales. Te contaba qué 4 cosas tenías que hacer, tenías que mirar para auditar tu reputación y para garantizar que hay una parte del contenido que tú controlas y que está en ti controlar, que tu cliente cuando lo lea va a ser coherente, y esto es muy importante, con quien tú eres. Yo creo que una de las cosas que a mí más me gustan del mundo en el que nos vivimos ahora es la coherencia. Porque a mayor nivel de coherencia, mayor probabilidad hay de que acabes vendiendo, o de que no acabes vendiendo porque se puede ser coherente para lo bueno y coherente para lo malo. La incoherencia en lo bueno y en lo malo es lo que acaba generando disparadores de alarma, ¿no? Los clientes ahora ya no buscan una promesa. Esto de que todos lo hacemos bien es aburrido, manido y está desgastado. Ahora quieren pruebas, hechos, referencias, casos de éxito. Y fíjate que todo este mes hemos estado hablando bajo el lema de, tú no lo sabes, pero yo cada mes lo nombro con un titular para organizar el contenido que va del podcast por mes y que todo vaya coherente. Y si fijas, cada mes tiene una temática. La temática de este mes ha sido el de pruebas y no promesas a la hora de vender. Y a mí me encanta esta parte. ¿Por qué? Porque al final la confianza se basa en que seas capaz de demostrar que lo que tú dices es cierto. Que si alguien confía en ti, confía porque de verdad eres confiable. Así que, teniendo en cuenta esto, hoy como último episodio del mes de mayo, de este mes en el que la prueba y la promesa tienen que ser la misma cosa, me gustaría que te quedaras con la idea, antes de entrar de lleno a cómo vamos a poder trabajar el antes, el durante y el después, pero sobre todo vamos a trabajar el antes en este episodio, que te quedes con que tu trabajo no es que haya cambiado ni ha desaparecido, ni la IA te va a quitar tu trabajo. Ha habido una capa más. Ni siquiera es que se haya movido de sitio y solo tengas que hacer la parte de antes. No, eso sería mentirte, porque tú tienes que seguir entendiendo a tu cliente, tienes que seguir siendo capaz de buscar la mejor solución, tienes que ser capaz de revisar que la propuesta se adecue a lo que tu cliente necesita, tienes que ser capaz de defender la propuesta, tienes que ser capaz de rebatir objeciones, tienes que ser capaz de llegar al cierre a la venta, tienes que hacer un buen seguimiento durante todo el proceso, una buena postventa, tienes que estar ahí. Todo eso no ha cambiado. Lo que pasa es que hay una parte más, porque como no teníamos mucho trabajo los que nos dedicamos a vender, ¿verdad? Pues tenemos una más que cada vez es más importante. Y es una parte
fundamental, vital e inmensa que se produce antes de que ni siquiera puedas demostrar lo bien que haces tu trabajo. Y es lo que sucede cuando tú no estás y antes de tener esa primera reunión. La reunión, insisto, sigue importando, pero ahora cada vez es más importante entender que hay una parte de la decisión que se cocina antes de que tú estés. No es, y deberías de pensarte muchas veces ya no solo cómo cierro mejor esta reunión o qué argumento es el mejor o cómo encuentro, no, ahora es, ¿qué sabe mi cliente de mí antes de que llegue a esa reunión? Y fíjate, te voy a contar una cosa. A mí al principio me costaba, yo sigo dedicándome a vender y lo sabes, pero antes me costaba publicar contenido del podcast, me costó mucho llegar a LinkedIn y publicar contenido de LinkedIn en el podcast, ser más visible, era el podcast de las ventas y como aquel que dice, yo estaba medio agazapada porque no quería que nadie viera. Me daba vergüenza y tenía un síndrome del impostor del tamaño del castillo del Cenicienta o de la Bella Durmiente. Tenía un síndrome de impostor inmenso, me daba vergüenza que opinaban. Y al final me di cuenta que, ¿por qué me tiene que dar vergüenza que yo cuente que vender es ayudar, que hay que acompañar, que de verdad sea el fiel reflejo de cómo yo vendo lo que yo estoy transmitiendo? Eso para mí supuso un cambio brutal a la hora de comunicarme y supuso un grado más en mi coherencia. Yo no era coherente cuando ocultaba una parte de mí tan pública por otra parte, ¿no? Era como había dos mundos un poco dispersos. Sin embargo, el hecho de juntar los dos, al final lo que hace es cuando llega a una reunión y la gente busca a Marta de Francisco, se sorprende. Porque dice, ostras, primero tienes un podcast y no cualquier podcast, gracias por apoyarnos y que haya vuelto a ser un año más el podcast, según iVoox, el podcast de ventas más escuchado en español, gracias de verdad por estar ahí, 2 años seguidos estamos, sino que además es como, ostras, mira lo que promulga esta mujer. Y luego se dan cuenta en la reunión de que efectivamente yo soy así, que algo que digo, no, pues esto no tiene mucho sentido, o esto le damos una vuelta, aquí no te puedo ayudar, aquí sí que te puedo ayudar. Y ven que lo que yo cuento, por un lado, está ahí. Ese es el antes. En mi caso es llevado al extremo, entiéndeme, pero en el tuyo hay una parte muy importante que seguro que quizás no te hayas dado cuenta. Te animo a que escuches el episodio del viernes para que averigües cómo se puede, cómo puedes saber lo mismo que sabe tu cliente, que es cómo auditar tu huella digital. Y está, y de verdad, y está, y cada vez va a haber más huella digital, nos guste o no nos guste, porque los que ya tenemos una edad, como siempre digo en los vídeos, o cuando estoy en las reuniones con clientes, que esto suele hacer que la gente se ría, pero lo digo de manera auténtica, esto que ves en el vídeo, esto son canas, no es un tinte, son canas. Y una de las cosas buenas que tiene la edad y que ya te vienes hacia atrás es estar agradecida de que tu huella digital y yo, mira que yo siempre he sido, no te voy a decir modosita, pero digamos que tampoco ha sido hacer muchas cafradas, pero no hay pero en algún momento una locura he hecho, pero no hay testimonio gráfico de qué es lo que hice. Sin embargo, ahora cada vez hay más testimonio gráfico de qué has hecho, con quién has estado, qué fotos has colgado. Cada vez es, bueno, más evidente. Quizás yo siempre he intentado, de alguna manera, controlar qué se publicaba y qué no, dentro de lo que estaba en mi manera de saber qué podía hacer. Ahora ya no es tan fácil. Pero esto es por un lado tu huella digital, pero es que hay mucho más, porque eres tú y tu ecosistema. Esto significa que si trabajas para otros son las referencias, los casos de éxito, todo lo que hay alrededor. Si tú dices que haces algo y resulta que en tu web ni se menciona o se menciona todo en contrario y tu web barra la web de la empresa para la que trabajas barra tu empresa, si eres emprendedor, ahí tienes un problema muy importante porque ya no soy un problema de coherencia, sino que realmente lo que tú dices que vendes no lo estás vendiendo, no lo estás de alguna manera indicando al mundo que esa es una de tus áreas de competencia. Y esas son las piezas, las dos, las referencias, el expertise, así por así decirlo, y tu huella digital, que es lo que está visible 24 horas al día, 7 días a la semana, es decir, los 365 días al año, con todos sus minutos, aunque tú no estés. Eso está ahí a disposición de alguien, cualquiera que pueda buscar y cualquiera que pueda investigar. ¿Da un poco de vértigo? Ostras, claro que da vértigo, pero bueno, la cuestión es que lo bueno y lo bonito, la buena noticia es que esto tiene solución y que tú lo puedes trabajar. Porque cuando tú eres consciente de que eso está ahí y te dedicas a analizarlo, la cosa cambia radicalmente. Y esta es la parte en la que me quiero centrar, en la que hoy quiero hablarte de ese plan de 90 días para trabajar esta parte del antes.
Porque el durante, lo que tienes que contar en la conversación, cómo tienes que presentar tu oferta, cómo conducir el discovery, cómo escuchar, cómo entender, esto ya hay cuántos episodios del podcast de las ventas y cuántos más habrá en el que te lo acabe contando más cosas. De hecho, una de las partes que te he contado en este mes ha sido el Mutual Action Plan, que sí, que te haré un formato para que lo tengas más a mano, pero sí que me gustaría, de verdad, que lo voy a hacer al mes que viene lo haré. Si te apuntas a la newsletter, ya sabes, eticacomercial.com/newsletter, ahí vas a tener la posibilidad de averiguar cuándo va a estar disponible el Mutual Action Plan. Vale, pero eso es para trabajar con tu cliente. Y luego está el cierre, y luego está la posventa, y está el seguimiento posventa, y está el trial, que hemos estado viendo cómo hacer un trial, una prueba de concepto, una prueba de validación, un piloto, no sé cuántos nombres le ponemos a las cosas. Esto también está ahí. Pero no quiero centrarme hoy en esto. Quiero que nos centremos en cómo puedes, de alguna manera, no solo averiguar, ya lo vimos en el episodio del viernes, construir un plan que en 3 meses haya coherencia entre quién eres y lo que el cliente encuentra de ti. Porque eso es lo que va a hacer que tus probabilidades de cerrar la venta aumenten, que tu imagen sea más sólida, más creíble, más construible. Así que venga, no me quiero extender, vamos a ver cuál es ese mapa en el que tienes que trabajar para construir ese plan de 90 días. Y lo voy a dividir en 3 partes. Diagnóstico, voy a revisar las notas, método y medición, pues me salta uno. Diagnóstico, pruebas y método y medición, como cualquier ejercicio en el que hay que trabajar, averiguar, implantar y medir. ¿Y qué vamos a hacer? Y esto cada uno de nuestros primeros en paquetes de 30 días, ¿no? En paquetes de mes a mes. ¿Qué hay en ese primer mes de diagnóstico? Pues lo que veíamos en el episodio del viernes, saber qué encuentra tu cliente. Antes de hacer nada, tienes que saber qué es lo que hay. ¿Qué se dice de ti? Y verdad, la mayoría no te voy a decir que ni siquiera de los vendedores, la mayoría de las personas nunca se ha buscado, nunca, con los ojos de su cliente, con los ojos de un comprador. ¿Nunca te has buscado? ¿Nunca te ha entrado la curiosidad por buscar qué hay de ti? Porque a veces te sorprendes. A mí me sorprendió una vez, hace años, la primera vez que busqué, pero cuando digo hace años es hace muchos, muchos años, debía de ser 2000. A ver, déjame, 2008, 2009, por ahí debió ser la primera vez que me dio por buscar en Google mi nombre. Más allá de que estaba en LinkedIn, más allá que probablemente salía que tendría una página de Facebook personal muy cerrada y muy capada, porque para eso se supone que era, de repente me sorprendió que salía que yo había estado de ponente en una charla en la Universidad de Vigo, en una charla para los estudiantes de Teleco, donde habíamos estado ahí hablando y tal, y había algunos comentarios de cosas que había contado, ¿no? Y fue como lo de, anda, mira, hay cosas que tú no controlas que estén ahí publicadas. Ya ves tú que en este caso para mí no era un problema, que era fantástico y maravilloso, ¿no? Habíamos estado hablando de carrera profesional y demás. Vale, esto por una parte. Pero no saber qué hay de ti en el mundo publicado es un error. Y hay mucha gente que se piensa, va, esto no importa. Claro que importa. Por eso quiero que durante estos primeros 30 días del plan de diagnóstico, durante las 2 primeras semanas, te pongas en la piel de tu cliente, te abstraigas de tus filtros, te pongas en sus zapatos y empieces a buscar tu nombre, el de tu empresa, en Google, en LinkedIn, en la IA, en foros, donde sea. Y averigües qué es lo que de verdad tu cliente piensa y siente sobre ti. Y sí, no te preocupes, que estará disponible probablemente la próxima semana la auditoría de credibilidad del vendedor, para que lo puedas tener y puedas tener una guía detallada de qué tienes que hacer para saber qué hay y de alguna manera tengas las siguientes pistas de cómo poder avanzar para mejorar tu credibilidad. Pero entiéndeme, mejorar tu credibilidad es no engañar, mejorar tu credibilidad es aportar desde lo que tú eres, no aportar desde lo de, casi voy a mejorar mis ventas, voy a mentir aquí. No, esto no funciona así. La credibilidad tiene que ser creíble, pero esa credible tiene que ser cierta, porque si no al final, ya sabes que se coge antes un mentiroso que a un cojo. ¿Para qué vamos a estar mintiendo? Si te fijas, esta es lo primero que tienes que hacer las primeras 2 semanas. Las segundas 2 semanas, las semanas 3 y 4, tienes que hacer una lista ordenada de qué es, porque cada cosa que vayas detectando, esos gaps que vayas viendo entre lo que se busca y lo que se tendría que encontrar, te va a dar un peso, ¿no?
oye, pues es que no figura que trabajo aquí o no figura que esto es lo que se hace en la empresa, no figuro que esta es mi experiencia. Salen cosas en las que yo he contado que es contrarios a los que estoy vendiendo ahora, porque esto es una opinión de hace 10 años y todos tenemos derecho a cambiar de opinión. Vale, genial. Oye, pues mi LinkedIn resulta que es un poquito, no cuento muchas cosas. Vale, pues tú te van a salir unas cuantas cosas, créeme, unas cuantas cosas, porque yo cuando lo hago digo, vaya, yo descubrí hace bien poco que había cosas que no estaban bien hechas. Y le dediqué tiempo a investigar y a cambiar, así que ¿cómo es? Predico con el ejemplo, porque yo he cambiado un montón de cosas en mi LinkedIn, en mi web, en las etiquetas, en el podcast, en todo, para que de verdad no es que sea coherente, es que figure lo que hay, porque era una pena que con todo lo que hay, de verdad, no estuviese bien estructurado. Y estructurado estaba, pero era bien ordenado para que otros pudieran encontrarlo. Y entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer tú en estas 3 y 4 semanas? Ordenar, analizar, investigar qué tendrías que hacer y sacar una lista priorizada para saber cuáles son los siguientes pasos. Y me dirás, Marta, 2 semanas para hacer esto. Bueno, es que no le vas a estar dedicando 40 horas a la semana, lo vas a dedicar en tus huecos y vas a tener que investigar qué es, qué tendrías que hacer, cómo lo podrías hacer. Este es tu plan de trabajo. Y con el plan de trabajo no se hace en un minuto, se hace con tiempo una vez que tienes claro qué es lo que tienes que hacer. El siguiente mes es el de construir todo lo que tienes que construir para que cuando después alguien vaya a buscar, esté. Tienes el diagnóstico, ya lo que toca es empezar a llenar esos gaps, esos huecos que has ido descubriendo. ¿Con qué? Con pruebas. No es con bla, bla, bla genérico, es con pruebas. No vale una referencia, no sé, engordada, vitaminada, venga, vamos a decirlo. No vale una referencia bien vestida ni bien maquillada. Tienen que ser casos que de verdad funcionen. No vale que alguien te referencie y sea tu vecino, sino que busca referencias también que den la parte de solidez. Y yo fíjate que es algo que me tengo que aplicar el cuento, porque no te pido, y aunque lo digo al final del podcast, nunca te pido que le des a un like no lo pido tan activamente como tendría que pedirlo. Así que, por cierto, ya que estamos, a mí me vendría muy bien que si me escuchas en Apple Podcast, le dieras un like, que me hagas un comentario. Me vendría fenomenal porque así me ayudas a posicionar el podcast y llegar a más personas. ¿Ves? Acabo de pedirte una prueba social. Eso mismo es lo que te va a tocar a ti también. Y voy a volver a dividir este segundo mes en otros 2 bloques, en la semana 5 y 6 y en la semana 7 y 8. ¿Por qué? Porque de entre las 2 primeras semanas tienes que elegir a tus últimos 10 clientes, aquellos con los que quizás ha habido una referencia, algo muy potente que quieras trabajar, y tienes que buscar cómo puedes hacer que eso se convierta en un caso de éxito. Y para cada uno tienes que analizar cómo lo vas a hacer y fíjate, si tienes 10 y consigues 6, ya tienes 6. Y si consigues 5, tienes 5. Intenta buscarlos además que sean representativos por producto, servicio, sector, casuística, para que de alguna manera puedas ampliar el abanico de donde llegas y eso sea mucho más fácil de discernir y mucho más fácil de entregar. Y estos son, fíjate, no es tan fácil, pues aquí vas a tener que trabajar. Si la primera parte era un diagnóstico, aquí vas a tener que darle duro, porque es revisar y después, en las siguientes semanas, revisar, hablar, construir. Y después, durante la semana 7 y 8, tienes que completar lo que falta. Siempre va a faltar algo. Primero tú construyes el business case, que hay un episodio completo de cómo construir un business case, vete hacia atrás en el podcast de las ventas, lo vas a encontrar. Y después vas a tener que, venga, ya tengo la estructura del business case, te va a faltar algún dato en concreto, siempre va a faltar algún dato. Incluso aunque lo hagas todo desde el inicio, en algún momento te va a faltar alguna métrica, algún dato en concreto, algo. Pues para eso tienes 2 semanas, para esos 10 clientes, perseguirlos, conseguir encontrar el dato y conseguir que el business case tenga el peso del business case, del testimonio de referencia, de lo que quieras llamarle tú, para que se convierta en algo que sea mucho más fácil. Y fíjate, una prueba de éxito no necesariamente es que tu cliente salga hablando en un vídeo, pero sí que te dé permiso para publicarlo y que esté en tu web como una referencia sólida. Sí que te dé permiso para construir un documento que sea descargable, aunque a veces no esté el dato de datos excesivamente concretos, depende de lo que vendas. Pero eso ya es que cuando tu cliente busque información sobre qué has hecho, esté ahí. Y fíjate, a mí me pasa mucho con el programa Vende sin miedo, ¿no? La gente trabaja conmigo
y hay un punto de confidencialidad que por eso cuando ves las referencias no hay tantas y muchas están solamente, de hecho todas están con las iniciales por un tema de confidencialidad, pero hay una parte. Es importante conseguir esa parte. Cuando tengas completado, cuando ya tengas toda la información de lo que son, bueno, los datos concretos, el business case hecho, lo tengas todo, lo que te va a tocar es validarlo. Y de aquí, fíjate, si del primer mes salía como entregable el plan de acción, de este segundo mes lo que sale como entregable son, al menos, por favor, intenta que sean 3. Fíjate que hemos empezado con 10 pidiendo, ¿eh? Si consigues 3 casos bien estructurados, este es el mínimo, ¿eh? Bien escritos, bien desarrollados, con datos listos, ya puedes tener una información. Fíjate, acabas de tener 3 más de lo que tenías antes. Y esto se consigue, lo puedes poner, y no son datos para soltar en tu perfil en una reunión, no. Estos son datos para saber después con inteligencia dónde los vas a poner. Evidentemente los tendrás que poner también en tu propuesta, pero también tienen que estar en un sitio donde tu cliente sea capaz de encontrarlo. Si solo consigues menos de 3, tienes un stock muy bajo. Es insuficiente para que un comprador verifique que puede fiarse de ti. Así que esto es un trabajo iterativo que tienes que ir haciendo cada poco tiempo para que seas capaz de tener cada vez más. De hecho, fíjate, yo creo que al terminar cada proyecto debería ser parte del proceso las famosas referencias que te las firme tu cliente, por lo menos tienes una referencia, un importe y un alcance, y cuando ha habido algo muy representativo, sacar de ahí un caso de éxito. Y esto debería ser algo que sea continuo. ¿Para qué? Para que no te encuentres que a final de año no has sacado ninguna y te toca ir corriendo para buscarlas y cómo conseguirlas. Cuanto lo tengas más estructurado y más claro, más fácil va a ser, más sólido va a ser la reputación y más capacidad vas a tener de que tu cliente encuentre lo que necesita cuando realmente lo esté buscando. De aquí hemos sacado estos 3 casos de éxito y aquí ya tienes una parte fundamental, que es el decir, vale, si alguien busca referencias de ventas, pues Marta tiene referencias de sus programas, buscas, yo qué sé, Marta de Francisco Ventas y te van a salir cosas, te estoy poniendo el ejemplo mío, pero da igual, busca otro y tiene que salir referenciado. Buscas ética comercial y va a estar unido a las ventas, ¿no? Pues es exactamente el mismo caso. En el siguiente mes, en el tercero y último de estos 90 días, también, aquí ya no va a haber tanto de semana 9, 10 y la semana 11 y 12, no. Aquí cada semana vas a tener que trabajar algo en concreto, porque ya tienes el diagnóstico, ya tienes las pruebas, y aquí es donde vamos a ir, aparte de método y medición, llevar las herramientas al caso real, a la vida real. Entonces, hemos dicho que esto tiene que estar disponible para que tu cliente lo busque, pues en la primera semana, la semana número 9 en este caso, fíjate, tienes que ir sabiendo lo que ya has encontrado de tu cliente y si te estás en una casuística habitual, tienes que hacer un rediagnóstico. ¿Y por qué es un rediagnóstico? Porque no tienes que dar por bueno nada de lo que hay. Esto es cuando estás ya con tu cliente sentado, porque tu cliente va a encontrarte. Fíjate que tu cliente busca información, cómo solucionarlo y llega a ti, como hemos contado también este mes, llega a ti con la idea clara de qué es lo que tiene que hacer. Tu trabajo es, en base a experiencias, y esto es mucho más suave que hacer un interrogatorio, en base a experiencias de clientes con los que has hecho cosas parecidas, rediagnosticar. Y eso es lo que vas a tener que hacer en esa primera reunión, ¿no? En la siguiente semana, esto es para que te hagas la idea. En la siguiente semana, con este deal que ya tienes activo, que has rediagnosticado, es lo que vas a tener que construir el Mutual Action Plan. Así que te mando para atrás a que te vuelvas a escuchar el episodio para saber cómo hacerlo. Porque ahí ya es, bueno, ya no es qué hacemos, ya es construir el camino con la persona con la que estás hablando. Y eso es fundamental. Después, cuando ya veas que ese camino que estás construyendo está encajando, ahí es cuando ya tienes que hacer el trial. Y fíjate que te estoy uniendo todo el contenido del mes. O sea, he construido todo esto y aquí vas a ir viendo. Y además es que fíjate, lo bueno de haber trabajado mucho el antes es que estas 3 partes, estas 4 partes en realidad que te voy contando en estos últimos 90 días con un deal ya activo que ha encontrado la información, es que van a ser superfluidas, porque esa parte de confianza de he encontrado algo, esta persona lo cumple, llega a la reunión y en vez de soltarme su speech, yo le digo lo que quiero y él me pregunta, me cuenta cómo lo ha hecho con otras versiones,
te diagnostica, aunque él tenga a su cliente con su diagnóstico hecho con IA, está diagnosticándome sin decirme te estás equivocando, esto es muy importante. Después me está ayudando a construir un camino juntos para que podamos ir de la mano hacia el final. Además de construir el camino juntos, vamos a probarlo para que yo esté tranquilo y funcionemos bien de una manera, oye, busquemos la manera en la que podemos trabajar conjuntamente, y esto es algo en lo que, fíjate, las reuniones que yo esta semana he tenido unas cuantas reuniones, bastantes reuniones, y en una de ellas había alguien, oye, ¿cómo te pruebo, no? Y hay cosas que no se pueden probar y hay cosas que es difícil de probar, pero bueno, encuentras la manera, buscamos un compromiso intermedio, oye, hago una especie de, venga, me reduzco aquí, te pongo aquí, para que de alguna manera sea mucho más fácil, para que ese trial, que a veces no es gratis, a veces sí lo es, sea mucho más sencillo de hacer y sea la prueba, la semilla, que realmente una vez que plantas y riegas, acaba creciendo la planta. Después del trial, ¿qué es lo que te va a tocar, no? Una vez que ya está todo encajado, que el trial ha funcionado, que todo está viendo, y a veces el trial, insisto, puede ser fíjate, un trial, en este contexto en el que estoy hablando, puede ser un proyecto muy chiquitito, que es con el que realmente te está aprobando. Y después, aquí, cuando ya estamos llegando al final de estos 90 días, tienes que medir tu huella otra vez. Fíjate, tienes que sacar 3 números nada más. La tasa de cierre en el del que has trabajado con este nuevo método, comparándolo con el antes y comparándolo con el hace mucho antes. O sea, en realidad es que no tienes que complicarte mucho más, porque tienes la foto del mes 1, la tasa de cierre de con lo que has trabajado frente a lo que te costaba antes. Si tú no eres capaz de averiguar si con este método has mejorado tu tasa de conversión, es porque no estabas mirando la tasa de conversión anterior. Entonces, a partir de ahora, bueno, pues tocará mirarla y medirla. Si no mides tu tasa de conversión, nunca, lo que no se mide no se puede mejorar. Y esto, mira que lo decimos 300 millones de veces, ¿verdad? Y nos cuesta mucha pereza. Pero de verdad, por favor, mide. La tasa de conversión desde el cliente que llega, que te pide, que ejecuta, es el conocer cómo va avanzando la tasa a lo largo de todo el embudo. Es fundamental, porque si no, al final, ¿cómo vas a saber dónde tienes que poner el foco para mejorar? Cuando este método está funcionando y está rodando, y lo tienes con un deal y lo has medido, aquí ya tienes una foto de cómo ha cambiado respecto a la vez anterior. Y el orden que te he dado para mí es fundamental. Y fíjate que te estoy contando al final el plan cuando deberíamos haber, yo qué sé, ¿no? A lo mejor lo podría haber contado de otra forma, pero no quería que vieras, ahora te cuento esto, ahora te cuento lo otro, porque a lo largo de la vida estamos en distintas fases del proceso de venta con clientes a la vez. No es que tengas todos los clientes en la fase A, en la fase B o en la fase C, sino que tienes algunos en la A, otro en la C, otro en la D, otro seguimiento, otro postventa. Entonces, por eso tampoco hay un orden estructurado, aunque siempre al final del mes vas a encontrar cómo ponerlo todo, cada una de sus piezas. Y al final tú fíjate que el orden de verdad sí que afecta al resultado. Cuando tu cliente, todo lo que encuentra sobre ti es coherente, cuando tú le ayudas a rediagnosticar y a aterrizar en la realidad suya, cuando construyes el camino, cuando prueba y validas, y cuando al final miras hacia atrás, que es cuando realmente te das cuenta del camino recorrido, miras hacia atrás y ves lo que has conseguido, ahí es cuando te das cuenta de, ostras, ¿esto mereció la pena o no ha merecido la pena? Yo te aseguro, en mi experiencia, creo que sí que ha merecido la pena. Y a partir de ahí es mucho más fácil construir el resto del proceso. Por eso te digo que tienes 90 días para hacerlo, porque no se hace en 2 minutos y porque probablemente estés con un cliente haciendo el Mutual Plan, pero no te ha dado tiempo a estar trabajando en la parte de antes. Con otro a lo mejor estás haciendo el trial, pero resulta que a la vez estás construyendo o reconstruyendo hacia atrás o rediagnosticando. Vas a tener todas las opciones en paralelo cada uno de esos clientes. Pero no pasa nada, porque la vida es un poco caos y a la vez un poco maravilla. Ten en cuenta que a la hora de vender, uno de los mayores errores que puedes cometer es pensar que solo la venta es solo construir un buen discurso, solo hacer un PPT bonito, solo hacer, ahora ya le llamamos deck, ¿no? De hecho, por cierto, te lo anunciaré cuando esté, pero voy a dar una vuelta otra vez al diccionario de ventas, porque nos estamos volviendo locos con los nombres que le ponemos a todas las cosas, y creo que ha llegado el momento de aterrizarlo y volver a actualizarlo otra vez. Independientemente del proceso de venta en el que estés y del momento en el proceso de venta en el que estés, vender es mucho más que el discurso, es mucho más que rebatir objeciones y es mucho más que conseguir cerrar la venta.
Vender es todo el proceso desde el antes hasta el después, durante, en un ciclo iterativo constante y maravilloso. Fíjate, yo creo que es más virtuoso que vicioso. Pero el principal error que puedes cometer aquí, aparte de centrarte en solo una parte, solo en el cierre, solo en el discurso, anda que no hay gente que se centra solo en el cierre y descuida el resto. Aquí el error fundamental es no medir, de verdad. Y mira que he hecho episodios de los KPIs, de indicadores. El plan de medición, no es una sensación, es un dato fidedigno. La medición es lo que te dice en qué tienes que poner el punto de mira y en qué no, en qué tienes que mejorar y cómo ha mejorado y en qué simplemente hay que limar las perezas o dónde de verdad tienes que poner toda la carne al asador porque implicaría un cambio brutal de resultados y en donde simplemente hay que ajustar unas cuantas cosas. Lo que no se mide, ya sabes que no se puede. No se puede mejorar lo que desconoces. Por eso es tan importante analizar, diagnosticar y medir, porque si no lo haces y actuar, por supuesto, porque de nada sirve tener un buen plan. Mira, yo hace años en una charla dije algo así como que un plan muy bonito sin acción es como un libro o una estantería que nunca se lee. No sirve absolutamente para nada. Así que procura que siempre cada cosa que vayas a hacer la midas, hagas un plan, lo ejecutes y vuelvas a medir y lo vuelves otra vez. Esto es continuo. Y me digas, Marta, ¿toda la vida así? Bueno, la vida es continuo aprendizaje y parte del aprendizaje es saber en qué te has equivocado. No me quería extender porque se me ha ido mucho más de lo que pensaba este podcast. Simplemente quería recordarte que a lo largo de este mes hemos estado viendo distintas formas en las que tenemos que entender que el mundo de la venta ha cambiado y va a seguir cambiando. El mundo está cambiando a una velocidad que, madre mía, amor hermoso, a qué velocidad vamos. Y tú tienes que ir moviéndote con las herramientas que tienes a tu disposición para llegar a ese punto en el que, no te voy a decir que controles, pero sí que conozcas y que puedas ajustar todo el ciclo completo, desde lo que encuentra tu cliente antes hasta lo que hay después. Y como un dato de esperanza en un mundo lleno de ira, igual que empezaba el mes diciéndote que Gartner calcula que en 2030 el 75% de los compradores va a preferir la experiencia de venta con interacción humana. Volvemos otra vez a lo bueno y bonito que es la venta, que es esa relación de confianza humano a humano. Por lo tanto, el vendedor no va a desaparecer, pero sí que va a ser fundamental la cantidad de confianza que sea capaz de transmitir y de recibir y de depositar en la persona que tiene por delante. Así que, por favor, recuerda que vender es una de las cosas y unas actividades más bonitas que hay. Para mí es una de las más retadores, es una de las que más te obliga a trabajarte y también es una de las que más te obliga a aprender y a disfrutar. Yo disfruto un montón, aunque a veces que acabo saturada, pero realmente disfruto muchísimo del trabajo de la venta porque es la interacción humana en la que de verdad te das cuenta de que como dos personas que se acaban de conocer y que llegan a una reunión de venta, de verdad surge un hilo de confianza por cómo hablas, por cómo articulas el discurso, por cómo comentas, por cómo respondes después, por qué valor estás aportando y por cómo lo estás haciendo hasta ese momento. Así que nada más por hoy, recuerda apuntarte a la newsletter si quieres recibir, bueno, no solo información actualizada, sino que también dentro de poco mandaré la auditoría de credibilidad del vendedor para que la tengas ahí. Y recuerda, por favor, ya que te lo he pedido antes, si me quieres dejar una referencia en LinkedIn, en el podcast, en la web, anímate, que yo estaré encantada de escucharte. Ya sabes que me tienes al otro lado. Cualquier persona que me ha escrito sabe que siempre respondo y para mí es un placer estar aquí porque de verdad creo que somos una comunidad maravillosa y que estamos aquí para ayudarnos los unos a los otros. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Chao, chao, chao.